Pero hoy vamos a descubrir el por qué nosotros no nos creemos inteligentes. ¿Por qué es que nosotros pensamos que no somos inteligentes? Que hay otros más inteligentes que nosotros. Amén. Bien, el tema de hoy, domingo 19 de julio, día 200. Yo soy la que me emociono por los días, porque yo estoy aplicando lo que dice el Salmo 90:12. Señor, enséñame a contar mis días para que yo pueda tener sabiduría. Yo estoy en el día 200. Usted también. Nos faltan 165 días exactamente para cumplir este año, para culminar con el año 2026, año de la fructificación. El tema de hoy que nos trae hasta este lugar tiene dos preguntas. Realmente son dos preguntas que vamos a buscar responder por la palabra. Bien. Y la pregunta primera es problema. Y la segunda pregunta es solución. ¿Qué nos gusta más, la solución de los problemas? ¿Quiénes les gustan aquí más los problemas que las soluciones? Bueno, esta es lógico. No le hallo falla a tu lógica. Si no hay problema, no vamos a tener nunca una solución, ¿verdad que sí? Está bien. Pero ¿qué nos gusta más, honestamente? ¿Cuando estamos en el problema o cuando encontramos la solución? ¿Ah? Cuando encontramos la solución. Vámonos a la Biblia y nos vamos a ir a Éxodo. Vamos a ir al segundo libro de la Biblia. Vamos a ir a Éxodo capítulo 3. Libro de Éxodo capítulo 3. Y vamos a leer dos versículos. Este libro es muy interesante. Dice el versículo 13, vamos a leer del 13 al 15. Leemos la palabra del Señor bajo su bendición, amén. Moisés respondió: pero si voy y les digo a los israelitas, nuestro Dios, es decir, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob me ha enviado a libertarlos, seguramente van a decirme: a ver, dinos cómo se llama. Y entonces, ¿qué le voy a responder? Dios le contestó: diles que yo soy el Dios eterno y que me llamo Yo Soy. Dile a todos que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los antepasados de ustedes. Ok, acá nosotros nos encontramos con un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que el pueblo de los hebreos, el pueblo de Dios o el pueblo de Israel, en este caso, estaba prisionero. Estaban esclavos del imperio más poderoso en ese tiempo, de la humanidad en ese tiempo, el imperio egipcio. ¿Qué sucede? Dios decide pues ya quitar ese yugo que tenían este pueblo de él, de la esclavitud, 400 años ya de esclavitud, y llama a Moisés. Moisés, cuando es llamado por Dios en el capítulo 3 de Éxodo, la Biblia refleja que Moisés le dice al Señor que él no es capaz de hacerlo, que él no puede porque él tiene una dificultad. Y la dificultad de él que él expone, o el argumento que él expone, es que él no sabe hablar. Pero realmente cuando nosotros nos vamos a la historia de Moisés, porque tenemos que buscar el antecedente, ¿verdad?, familiar de Moisés, porque es que él pone un argumento para él no ir a resolver ese problema, porque había un problema y Dios estaba buscando a Moisés como la solución para ese problema. Nosotros identificamos, los lectores, ellos por supuesto no tenían la lectura que nosotros tenemos hoy, pero los lectores de la Biblia identificamos que el problema de él era el miedo. ¿Por qué tenía miedo Moisés? Se los explico rápidamente. Porque Moisés había sido sacado de las aguas por una sirvienta, que era su hermana, de la hija de Faraón. Y este muchacho, que era hebreo, que lo preservaron de esa manera, lo llevan al palacio, a vivir en el palacio, lo crían como un egipcio. Pero estando él ya como parte de un
pudiéramos decir, de un sistema egipcio, porque era un príncipe allí, él vio una situación entre dos hermanos hebreos, pero anterior a eso ya él había matado a un egipcio. Y cuando él ve la situación de los dos hermanos hebreos, le dice: ¿por qué ustedes se maltratan entre ustedes mismos? Uno de ellos le dijo: ¿acaso vas a hacer conmigo como hiciste con el egipcio? Inmediatamente huyó porque sabía que lo iban a matar. Entonces el problema que Moisés tenía, para él no tenía solución, porque él no quería regresar a Egipto. ¿Por qué iba a regresar a Egipto si él sabía que lo estaban esperando para matarlo? Pero Dios, diga Dios, que es el que nos ayuda en todas las cosas y que todas las cosas operan para bien, le dice que ya ese faraón no está. Ya ese no está. O sea, el que te perseguía ya no está. Pero aún así él pone su argumento. No es que no sé hablar. Dios siempre, vean, aquí hay dos soluciones. ¿Para cuántos problemas? Para un problema. Le da otra solución. Le dice: ok, está bien, tú no sabes hablar, voy a enviarte con Aarón y Aarón va a hablar por ti. ¿Qué dijo después? Señor, y si me preguntan, ¿qué es lo que acabamos de leer? ¿Quién me envió? ¿Qué les voy a responder? El Señor le dice: bueno, tú no vas en tu nombre, tú le vas a decir: el yo soy me envió. ¿Cuántas soluciones hay ahí para un problema? Ya van 3, ¿verdad que sí? Y aún así usted sigue leyendo Éxodo y el hombre sigue poniendo problemas. ¿No se parecerá a nosotros ese personaje? Y si me piden señales, ¿qué voy a mostrar? El Señor le dice: mete tu mano allí en sácala, sale leprosa la mano. Y después vuelve a meter y vuelve a salir, sale limpiecita como la mano de un bebé. ¿Cuántas soluciones habían ya? 5. Después le dice: ¿qué tienes en la mano? Una vara. Lanza la vara, recógela. Una culebra. No, Señor, me dan miedo las culebras. Después otra vez levántala. Es una vara nuevamente. ¿Cuántas soluciones van? Y después le da las 10 señales, las 10 plagas. Mira, una cantidad de soluciones para un solo problema. ¿Cuál era el problema? La esclavitud de su pueblo. Entonces yo, conociendo esto, que está en la Biblia, yo entiendo entonces que el problema siempre va a tener muchas soluciones de parte de Dios. Muchas. En un momento Dios se va a encontrar con nosotros, porque Él siempre está. Pero llega un momento que ya como que nuestros ojos ven, ¿verdad que sí? Y es como Job, cuando dijo: de oídas te había oído, pero ahora ¿qué hace? Mis ojos te ven. Él está hablando de una mirada espiritual, de una visión muchísimo más amplia, más grande de lo que usted y yo podamos imaginar. Ahora bien, allí en ese capítulo, a mí en lo particular me fascinó, porque estoy leyendo la Biblia entera en un año y leí todos esos, el Pentateuco, esos primeros 5 libros, y me doy cuenta de algo, de que todos ellos eran seres humanos. Porque sabe que muchas veces hemos como que categorizado la Biblia como que si los hombres que están en la Biblia no eran seres humanos. De hecho, los únicos que la Biblia se hace referencia que no son seres humanos son los ángeles caídos. Y lo hace de referencia en el libro de Ezequiel, cuando habla acerca de Lucifer o Luzbel, que era un ángel, y este ángel logró convencer a una tercera parte de los ángeles en el cielo, y todos ellos fueron echados, y son ángeles caídos, o sea, son seres espirituales, no son humanos, no son individuos. Pero vean bien lo que a mí me llama la atención de este pasaje que acabamos de leer. Vámonos ahora a detenernos un poco en 3 nombres que Dios le dice aquí, o que Moisés realmente es el que le dice. Pero si yo voy y le digo al israelita: nuestro Dios, vea, él dice nuestro Dios, y después como que se retrae un poquito, ¿verdad? Dice: bueno, es decir, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado. Ahí había otro problema. Ya no solamente tenía un problema,
tenía otro. ¿Cuál era el otro problema que tenía? No era su Dios. Era el Dios de Abraham, era el Dios de Isaac y era el Dios de Jacob. Aquí me lleva el Señor al ideal de Dios. ¿Cuál es el ideal de Dios que tenemos nosotros? ¿Es el Dios de quién? El Dios de mi abuela, el Dios de mis pastores, el Dios de mis tíos, el Dios de mis hermanos, el Dios de mis papás, ¿o es mi Dios? Porque aquí Moisés tenía otro problema grave de identidad. Y hay que tomarlo en cuenta también por causa de la crianza, porque Moisés no fue criado con los hebreos. Aquí no es que vamos a buscar que Moisés era malo, no. Moisés no fue criado con los hebreos. A Moisés lo criaron los egipcios. La cultura de Moisés fue egipcia por completo. De hecho, Moisés vivía como un egipcio. La conducta de Moisés era un príncipe egipcio. Y por eso es que cuando él hace referencia al Dios, es donde Dios le dice el yo soy. Aquí no está hablando ya del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No, el yo soy me ha enviado. Y esto me lleva a mí también a encontrarme con estos tres títulos de estos tres hombres y identificar también el carácter de cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a comenzar con el Dios de Abraham o con Abraham. Abraham, la Biblia nos enseña que cuando era un hombre de más de 70 años, estando él en la casa de su padre, que no tenía nada que ver con la cultura hebrea ni nada, porque esto no existía, aún no estaba constituido el pueblo de Israel, él tiene un encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios es según lo que él podía comprender en este momento. Cuando nosotros nos vamos a los registros de la familia de Abraham, ellos eran gente que creían, como mucha gente todavía cree, en el sol, en la luna, en las estrellas, en los ángeles, en los astros y en muchas cosas más. Por eso le decía que lo que hoy es, ya fue, ya sucedió. Hay gente que incluso los que siembran, ¿verdad?, creen en la luna menguante, en la luna creciente. Las que cortan el cabello dicen que es mejor cortarlo en menguante porque el cabello crece más frondoso. Y aquí la gente tiene su sistema de creencias. Él también las tenía. Y dice que en un momento el Señor, estando Abraham a solas, lo hace que mira al cielo y le dice: levanta tu mirada, Abraham, cuenta las estrellas de los cielos, si puedes contarla, así será tu descendencia. Wow. En su ser él escuchó, sintió una voz que le habló y que le dijo lo que quería hacer con él. Pero antes de poder hacer algo Dios con él, él tenía que obedecer. ¿Qué era lo que él tenía que obedecer? Sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela, porque yo a ti te voy a dar una nación y en ti tendrás también una descendencia y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Ese plan para qué era? Para todas las familias de la tierra. Ok, ahí es donde después de Abraham, Dios hace de Abraham su pueblo. Después de hacerlo su pueblo, le da el hijo de la promesa. Antes de eso tuvo una serie de problemas. Por eso le decía que son humanos. Esos hombres son humanos, tuvieron problemas. Mire, Abraham con la mujer no podían tener hijos. Ya eran una gente de casi 90 años. Cuando esta mujer llega y se imagina: cónchale, me voy a quedar sin hijos. Yo creo que Dios como que se equivocó, la mujer. Así que ay, las mujeres, si no tenemos a Cristo, amigo, y los hombres también, ¿no? Pero las mujeres somos más impulsivas. Pero ¿qué hizo la mujer? Recuerda que son humanos esta gente, ¿verdad que sí? Le dijo: acuéstate con mi sierva Agar y ten un hijo con ella. Cuando ella lo para, lo va a parir en mis rodillas y será nuestro hijo. Ese era el plan. Un plan humano, ¿verdad que sí? Porque ya había un plan celestial, pero esta gente era humana. Agarraron y lo que hizo fue crearse problemas. La muchacha, cuando se ve en embarazo, ve a la otra señora anciana de 90 años ya y empieza a despreciarla y casi como que: tráeme el agua, tráeme esto. Y entonces Sara comenzó a enojarse con Abraham. Mira la esclava que ahora se cree que ella es la señora, ¿qué tal? ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? A ver, resuelvan ese problema entre ustedes dos. Ese negocio lo hicieron ambas. ¿Te imaginas eso? Ustedes hicieron el negocio, ahora me van a decir que el problema lo tengo yo.
El problema lo tienen ustedes, busquen la solución. Pero vaya que generaron muchos problemas. Problemas graves porque las mamás comenzaron a ver cuál era el hijo superior, ¿saben, no? Cuál era el hijo mejor. Uno era fuerte, cazador. El otro era el mingoncito de la mamá, una anciana de 100 años. Imagínense cómo iba a crecer ese muchacho. Si uno que tiene 50 tiene un nietecito de este tamaño y uno no haya qué hacer con él, imagínate una mujer de 100 años que es su único hijo que va a tener. Cónchale. ¿Ah? Lo menos que quería que Ismael se lo viera. No me lo agarre. Cuidado con el muchacho, se te cae. Y es donde comienza la disputa y le dice, echa a esta mujer. Primero Agar se había ido y Dios le habla a Agar cuando ella se fue, porque estaba muriendo de sed en el desierto. Le dijo, regrésate. Ve, te voy a solucionar el problema, regrésate. Yo voy a hacer de tu hijo también una gran nación. En tu hijo va a haber gente guerrera. Y fue así. Ella se regresa porque el Señor le dice, ponte a disposición de tu ama. O sea, resuelve el problema de tu corazón. Sana el corazón, fue lo que Dios le dijo. O sea, hay un pasado, claro que hay un pasado. Pero resuelve el problema de tu corazón. Sana el corazón y devuélvete donde tu dueña. Pues ella era una esclava egipcia. Acuérdense lo que estamos hablando de Moisés, no se me vaya, pero vamos a quedarnos aquí con esa esclava egipcia. Después llega el momento ya donde sí Sara le dice a Abraham que ya era necesario que Ismael se fuera de su lado. Y Abraham los despide, le da su bendición y todo lo demás. Más adelante nosotros nos encontramos con que ese Isaac creció. Después que Isaac crece, él también forma una familia. Su mujer también le sale estéril. Una cosa tremenda, ¿verdad? Cómo se venían repitiendo los patrones de la familia. La mujer también sale estéril. Dios también le concede el deseo del corazón. Tiene hijos, pero esta vez los hijos son gemelos, Jacob y Esaú. Esta mujer con esos dos hijos en el vientre tiene un sufrimiento muy grande. Los dos hijos entre sí ya peleaban dentro del vientre. Tiene los hijos. Cuando nacen, el papá tiene su hijo favorito y la mamá también. El del papá, por supuesto, es el varón, ¿verdad? El cazador, porque Jacob era así. Mientras que Isaac no era así. Isaac era más el niño también, mingoncito de su mamá. Porque la mamá había recibido la palabra del Señor que este muchacho sería sobre el mayor, porque realmente él nace después que Esaú. Aún así, bueno, los problemas familiares se suscitaron. El mayor negocia la primogenitura con su hermano por un plato de comida porque él tenía hambre. Él llega con hambre de la cacería y le dice al hermano, dame de comer. El hermano le dice, ¿qué me vas a dar a cambio? El hermano dice, dame la primogenitura. Ok, te la doy. ¿De qué me sirve la primogenitura si yo lo que tengo es hambre? Si me estoy muriendo de hambre. La cambiaron de palabras, ¿no? Porque Esaú sabía que era el mayor y sabía que la bendición era para el mayor. Eso era lo correcto, porque eso era parte de la cultura. Y listo. Hay un engaño allí. El hermano va y le dice, mamá, papá va a dar hoy la bendición. Bueno, agarra y ponte. La mujer le dijo, voy a cocinar. Él va a bendecir hoy a tu hermano. Yo quiero que sea a ti. Es la mamá la que dice todo esto. Yo quiero que sea a ti. E hicieron una trampa. Le pusieron pelaje y agarraron y cocinaron. Y el papá llegó y dijo, oye, parece la voz de Esaú, pero es la piel. Perdón, parece la voz de Jacob, pero es la piel de Esaú. El papá de una manera u otra tenía una leve intuición. Diga, son humanos. Y Isaac estaba ciego. Ya él había perdido la visión. Estaba anciano y estaba ciego. Por eso su hijo logró engañarlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí en esa historia? Ese Jacob, ya mencioné a Abraham, ¿verdad que sí? Este Jacob era nieto ¿de quién? De Abraham, hijo de Isaac. Este Jacob, con todas esas cosas que hizo, con toda esa cantidad de problemas también que se dieron en el seno familiar. De hecho, después que él hizo eso, el hermano lo iba a matar. Tuvo que huir. La mamá le dijo al hermano, si tú hoy matas a tu hermano, hoy yo muero y mis dos hijos también. O sea,
Tú te mueres para mí, no es que te voy a matar, tú te mueres para mí como hijo, porque mataste a tu hermano, pero yo me muero del dolor. Tremendo. Todo el problema que se causó, producto de una decisión, ¿verdad que sí? Pero Jacob, por eso es que les estoy hablando de la solución. Jacob hace algo. Él mientras se va, él tiene que huir, se va a otra tierra. Por allá también fue engañado, porque toda acción genera ¿qué? Una reacción. Lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. A él lo engañaron. Él se enamoró de una muchacha que se llamaba Raquel y el suegro le dijo que trabajara 7 años por ella y se la iba a entregar. Trabajó 7 años, se acostó embriagado porque él iba a la noche de boda con su mujer y cuando se despertó él se había acostado era con Lea. No se había acostado con Raquel. Y él sale a reclamar: ¿por qué me engañaste? Le dije: ¿pero cuál es el problema? Te llevas a las dos, pero no te podía casar la menor primero, tenía que casarse la mayor. Solucionar el problema. Trabajas 7 años más y te casas con Raquel. Trabajó 14 años por la mujer que él amaba realmente, porque él no había trabajado por Lea, el trabajo fue por Raquel. Pero como él quería a Lea, tuvo que trabajar por Raquel. O como él quería a Raquel, tenía que trabajar por Lea y por Raquel. Por las dos trabajó. Una cosa tremenda. Ahora, ¿qué ocurre en medio de todo eso? Ahora viene el tiempo de la reconciliación. Él se entera ya de que ya su papá, su mamá, todos murieron. Su hermano está vivo. Él sabe dónde está su hermano. Se entera de que su hermano es un hombre que ha sido bendecido también. Y él decide volver nuevamente a encontrarse con su hermano. Se despega del suegro. El suegro lo engañó durante mucho tiempo también. Bueno, eso fue un desastre la vida de estos hombres. ¿Y qué ocurre? Antes de él llegar a donde su hermano, él tuvo un encuentro con el Señor. En ese encuentro con el Señor, él lo provocó. Diga, él provocó el encuentro. Porque él llegó a un lugar que después él le puso el nombre Peniel, porque Peniel significaba mi encuentro con Dios. Aquí me encontré con Dios, aquí peleé con el Señor y salí venciendo. ¡Qué tremendo! Y dice que estaba él allí, estaba desgarrado en su alma, en todo su ser interior. Allí estoy casi segura que eso fue un tiempo de arrepentimiento por todas las acciones, por todo lo que había hecho, por todo lo que había vivido. Y le dice al Señor: Señor, hasta que tú no me bendigas, yo no te suelto. Porque el ángel del Señor bajó a pelear con él. Pues tremendo. ¿Y sabe qué hizo el ángel del Señor? Consiguió tanta fuerza en este hombre que tuvo que dislocarle el muslo, el fémur, para que lo pudiera soltar. Eso hizo de que se encontrara una verdadera solución. Porque después de eso, él tiene el encuentro con su hermano. Hay sanidad en el corazón de los dos. El hermano, cuando Jacob va a llevarle mucha riqueza, porque Jacob también había sido muy prosperado, el hermano le dice: hermano, no tienes que darme nada, mira, yo también estoy prosperado. Y no era orgullo ni era ego. Era realmente la posición que Dios le había hablado también a la mamá de Esaú, que Dios haría con él. Dios cambió el nombre, Dios transforma el nombre. Entonces dejó de ser llamado Jacob por Dios para ser llamado Israel, que se convirtió en el padre de las 12 tribus. Allí sí viene todo este pueblo de Israel. Ahora, volviendo nuevamente a eso que dice Éxodo, cuando Moisés dice, es decir, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, cuando nosotros leemos la historia de cada uno de estos 3 hombres, nos damos cuenta que la diferencia de ellos como humanos a nosotros como humanos estuvo en una sola posición: decidieron obedecer a Dios, más nada. No había algo distinto. Porque Dios le dice a Abraham: deja tu casa, tu tierra y tu parentela. Mire, y es lo mismo que Jesús nos dice a nosotros en este tiempo. Todo aquel que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, dejar todo: casa, mujer, hijos, padres, madres, negocios, y venir en pos de mí. Mire, en la Biblia nos encontramos con una historia de un hombre rico o de un joven rico, que él le dice al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le dice, agárrala, amorcito. El Señor le dice a él: cumple los mandamientos. Y la respuesta de él fue: yo los cumplo todos.
Y él después llega y le dice: haz una sola cosa entonces, vende todos tus bienes y sígueme. Dice que este hombre se entristeció mucho y se fue. Dios no quería quitarle los bienes a nadie. Dios conoce el corazón de nosotros los seres humanos, y por eso es que Él prueba son los corazones. Él trae esa transformación a los corazones. Vean algo que a mí me impacta con respecto a dejar. ¿Sabe que cuando el Señor me dijo a mí por primera vez: deja a tu esposo y sígueme? Para mí eso fue una cosa muy... O sea, para mí no, yo no creía que era Dios el que me estaba diciendo eso. Yo creí que era cualquier otra cosa menos Dios. Y le voy a explicar por qué. Porque yo, cuando comienzo a caminar con el Señor, comencé solita. ¿En qué sentido? Yo no servía a Cristo con mi esposo. Él llegó tiempo después. Y yo tenía muchos temores, muchos miedos. Yo sentía que mi esposo me estaba engañando. Yo sentía que mi esposo estaba haciendo cosas que eran indebidas. Entonces, cuando el Señor me dice: deja a tu esposo, el Señor lo que me estaba enseñando escógeme a mí. Porque mientras yo tuviera a mi esposo como Dios, yo nunca iba a ver a mi Dios como mi Dios, sino que iba a seguir viéndolo como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac y como el Dios de Jacob. Porque aquí es donde viene el tema de qué Dios tenemos nosotros. ¿Quién es nuestro Dios? A veces nuestro Dios son nuestros hijos. Le damos más prioridad a nuestros hijos que a Dios. A veces nuestro Dios es nuestra relación matrimonial. Como esté la relación, nosotros vamos a querer estar con Dios. A veces nuestro Dios es el dinero. Como está nuestra economía, nosotros vamos a querer alabar a Dios. A veces nuestro Dios puede ser inclusive la vida de congregación. Como nosotros nos sintamos en el medio de la congregación, así va a estar nuestro Dios. Entonces, lo que el Señor siempre nos ha mostrado a través de toda la Biblia es que para que yo pueda decir: mi Dios, el yo soy, es el que me envió, el yo soy es el que me llamó, el yo soy es el que me redimió, yo tengo que comprender entonces que Él es el Dios supremo, poderoso, excelso, eterno, por todas las generaciones. Viva con marido, sin marido, tenga hijo, no tenga hijo, tenga dinero, no tenga dinero, tenga papá, no tenga papá. ¿Sabes por qué? Porque Él es el yo soy. Esté sano o no esté sano, tenga una enfermedad o no la tenga, me sienta bien o me sienta mal, Él sigue siendo Dios. Tenga miedo o no lo tenga, Él es Dios. La diferencia estará en dónde fijo yo mi mirada. ¿Dónde está mi vista? Eso es lo que va a marcar la diferencia. Ahí está la solución. Mire, aquí hay gente sentada que su corazón se pudo detener durmiendo anoche. Pero aún así ese corazón responde a la voluntad de Dios. Por eso es que cuando Abraham, Dios lo llama y le dice a Abraham: entrégame a tu hijo, al que tú amas. Tenía dos, no era uno, tenía dos. Él estaba claro cuál era el hijo. Él sabía que era el hijo de la promesa. Él no hizo de intercambios. Él no dijo: bueno, este que es el que la mujer mía buscó. No, él de la promesa. Agarró al muchacho, le montó la leña en la espalda, agarró a su siervo, agarró el fuego, agarró todo lo que tenía que hacer. Pero ¿sabe qué hizo también? Se agarró de Dios. Porque cuando el hijo le dice: papá, ¿para dónde vamos? Y dijo: vamos a ir a adorar al Señor. Y después, cuando iban a medio camino, que se devuelve el siervo, el hijo pregunta: papá, ¿y dónde está la ofrenda? La ofrenda era el hijo. Y él le dice: Dios provee la ofrenda.
Bendita sea la gloria de Jehová. Que cuando llegaron a ese lugar, que acomodó la ofrenda, yo estoy casi segura que lo que hizo fue voltearlo solamente porque la leña estaba abajo. El Señor le dijo a Abraham: Abraham, detente, porque he tomado tu fe como obediencia, o tu obediencia como fe. Eso es entregarle al Señor la vida. Y nosotros andamos en lucha porque el marido no quiere, porque me hirieron, porque me hicieron, porque mis hijos, porque hay una enfermedad, porque hay esto. ¿Dónde está tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Miren la posición de aquellos hombres en Babilonia. Fue tan impactante también, porque estos hombres estaban dispuestos a morir solamente por no obedecer a Nabucodonosor, pero sí por obedecer a Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a morir por obedecer a Dios? Y vean lo que dijo: nosotros no nos postraremos, porque Dios puede salvarnos. Y si aún Dios no lo hace, mire, ahí hay una posición bien firme como humanos, porque no es que Dios tenga que hacer todo lo que yo quiero, pero si aún Dios no lo hace, aún así no nos arrodillaremos y no nos postraremos delante de ese. ¿Y qué hizo Dios? Y si no los hubiese salvado, ¿qué diríamos? ¿Que Dios dejó de ser Dios? No, porque el problema está en que nosotros vivimos solamente esto circunstancial y esto momentáneo, y se nos olvida lo que dice la Biblia: esta leve tribulación momentánea no es eterna. Pero quien no busca la solución en Cristo Jesús la va a tener eterna, porque siempre va a estar atribulado. ¿Sabes por qué? Porque Satanás no está juzgando tampoco. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, lanzando siempre dardos de fuego del maligno, para que usted deje de creer y comience a dudar. ¿Será que Dios sí me va a ayudar? ¿Y será que Dios sí me está escuchando? ¿Y será, mire, Dios te escucha a ti donde quiera que tú estés? Pon tu mirada en el Señor. Pon tu fe en el Señor. Porque todo aquel que desea realmente servir al Señor tiene que negarse a sí mismo. Dejar todo. El problema está donde está nuestro corazón. Porque donde está mi corazón, ahí está mi tesoro. Tengo que entregarle todas las ofrendas al pastor. Vean, el problema está en la conciencia. Acá cuando Dios le dice al joven rico: vende todo lo que tienes, no le está diciendo: agarra y entrégaselo a un pastor. No le está diciendo: vende todo lo que tienes, porque sabía la actitud del corazón de este hombre. Era un problema de identidad. Su identidad estaba en lo que él poseía, porque era la influencia que él tenía. ¿Qué nos sirve la influencia de nosotros en este mundo si estamos perdidos ya? Este mundo está perdido. Este mundo un día va a pasar. Este mundo tiene un tiempo. Dios lo sabe. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. ¿A qué nos aferramos en este mundo? ¿Usted cree que usted puede decir: ya va Dios, espérate, para el mundo que me voy a bajar? No podemos. Usted y yo pensamos que el día que nosotros muramos se detuvo el mundo. No, el mundo va a seguir hasta que Cristo quiera, porque Él va a venir un día. Pero ¿dónde está nuestra confianza? Que nosotros podamos decir: el Dios de mis padres, el Dios mío y el Dios de mis hijos. Porque yo tengo que estar clara en qué Dios yo creí. ¿Quién es mi Dios? ¿Es un Dios grande o es un Dios enano? ¿Es un Dios indolente o es un Dios que le duele? ¿Es un Dios que ama la justicia o es un Dios que se alegra de la injusticia? ¿Es un Dios que perdona o es un Dios castigador? ¿Cómo es el Dios que usted creyó? ¿Es un Dios amoroso o es un Dios odioso? El Dios en el que yo creo es un Padre bondadoso, bueno, amoroso, sensible, escucha la voz de sus hijos. La creación le obedece también. ¿Amamos verdaderamente a ese Dios o solamente lo hacemos por religión? Que un día nuestros hijos digan: yo amo a ese Dios, porque ese es el Dios en el que yo creí, no es en el Dios donde me obligaron a ir. Que nuestros jóvenes tengan ese pensamiento crítico: ya va, ¿por qué yo creo en Jesús?
Creo en Jesús porque me mostraron que Él estaba un día en un madero. No, quiero decirte algo para aquellos que tienen dudas de que Jesús es real. Todas las religiones tienen sus dioses, ¿verdad que sí? Sus profetas. Por ejemplo, en la tumba de Mahoma, allí están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. Pero en la tumba de Jesús está vacía, porque Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros todavía. Esa es la diferencia. Ay, como yo lo sé, porque el Señor se lo inspiró a los escritores de la Biblia. La Biblia dice en Génesis capítulo 1 que en el principio todo estaba desordenado y estaba vacío, y Dios dijo, hagamos. ¿Con quién estaba Dios que dijo hagamos? Y después leemos en Juan capítulo 1 que dice, en el principio Él era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y vino a habitar entre nosotros en forma de hombre. Dios se encarnó en un hombre. Y el embarazo de Él no es un embarazo humano. Dice que no fue hecho de obra o intención de hombre y mujer, sino fue hecho por la voluntad de Dios, engendrado por el Espíritu Santo. Es un Dios divino en un cuerpo humano. Nació de un vientre de una mujer. Por eso es que tenemos la certeza de que el Dios que nosotros servimos, el Dios que nosotros predicamos, no está muerto, está vivo y habita dentro de cada uno de nosotros. Porque esa encarnación, entiéndase bien, no es reencarnación, es encarnación. Vive en nosotros ahora. Por eso cuando yo escucho canciones como que visita, no, Dios no nos visita. Dios está dentro de nosotros. Él no es un visitante, tampoco es un inquilino. Es el Dios que mora dentro de nosotros. Por eso es que damos gracias a la gloria del Señor. Y agradecemos por su palabra. Y entendemos por su palabra que nosotros no vamos a creer por un momento en ese Dios. Lo vamos a creer siempre. En Éxodo capítulo 4, quiero leerle aquí 2 versículos. También de este capítulo 4, el verso 30 al verso 31 dice la palabra: y Aarón le contó lo que Dios le había dicho a Moisés, quien por su parte hizo delante de ellos las señales que Dios le había mandado hacer. Los israelitas le creyeron a Moisés, y cuando oyeron que Dios iba a ayudarlos, se inclinaron hasta el suelo y adoraron a Dios. ¿A quién le creyeron los israelitas? Diga, Moisés. El espíritu de ellos no ardía. Por eso es que ellos le creyeron, fue a Moisés. Y por eso es que como ellos le creyeron, fue a Moisés. Cuando están en el desierto, cuando están, o no, antes del desierto, cuando están frente al mar, ellos se quejaron y se molestaron. Para eso nos sacaron de Egipto, para venir a ahogarnos aquí en el mar. Ellos no habían creído en el Dios que les había hablado. Ellos creyeron en la palabra que Moisés había dicho. ¿En quién tú creíste? ¿Tú creíste en las palabras que te dio un líder religioso un día? ¿Tú creíste en la palabra que te dio un pastor un día? ¿O arde tu corazón de pasión por lo que el Señor te está hablando a ti hoy? ¿Vas a dejar de confiar en el Dios de tu trabajo, en el Dios de tu marido, en el Dios de tu negocio? ¿O vas a comenzar a creerle a ese Dios que restaura todo lo que pasó? Los muertos en esta tierra ya no tienen parte. Pero entienda algo: nosotros debemos encontrar a ese Dios mientras sea hallado por nosotros. Diga, mientras estoy vivo. Porque los que se fueron con Cristo ya no tienen parte en la tierra, solamente sus memorias nos quedan, pero un día ellos van a resucitar con Cristo. Ahora, usted y yo, ¿cuál es nuestra posición? Porque entendamos bien las palabras del apóstol Pablo. Vean, el apóstol Pablo se constituyó en un hombre que ganó a millones de gentiles, y entre esos estamos usted y yo, con la predicación del evangelio. Pero él dijo algo bien cierto: no sea que yo, convirtiéndome en heraldo, que quiere decir en ganadores de muchos, termine yo perdiéndome. O sea que esto era una cuestión de estar convencido en el espíritu. No sea que usted y yo también un día, sí, que
predicamos a Dios, pero no creíamos en ese Dios. Hablamos de Cristo, pero no creíamos en ese Cristo. Mucha gente se salvó. ¿Y nosotros? Por eso que tenemos que fijar una posición hoy, mientras estamos vivos. Todo problema tiene solución en Cristo Jesús. No sea como el que cuando tienes un problema y te dan a ti una solución, le buscas 1000 problemas a esa solución. No, lo que pasa es que no tengo, lo que pasa es que no puedo, lo que pasa es que no quiero, lo que pasa es que nadie entiende, lo que pasa, no. Lo que pasa es que si Dios está con nosotros, nosotros vamos a salir más que vencedores en medio de cualquier situación. Anoche el apóstol nos daba una palabra tan impactante que yo estaba, mientras estaba ministrando allí, estaba terminando de darle a la palabra que el Señor me había dado, estaba terminando, sabe, darle los últimos ajustes. Y el Señor le hablaba a mi esposo en Marcos capítulo 8, verso 19 al 21, acerca de aquella enseñanza que Jesús les da acerca de cuidarse de esa levadura de esos fariseos. Mire, los fariseos de aquella época somos los fariseos que podemos estar en esta época, que somos los fariseos modernos. Hablando de Dios, sin Dios. Hablando de fe sin fe, hablando de amor sin amor, e inclusive hablando de esperanza sin esperanza. En Marcos capítulo 8, la Biblia nos refleja unas palabras de Jesús hacia sus discípulos, verso 19 al 21. Quiero leerlos allí con ustedes. Dice la palabra del Señor. Él le respondió: tampoco ustedes entienden. Nada de lo que entra en la persona la hace impura. Este es el 7, perdón, es el 8. Está bueno este también, pero este no es. Es el 19-21 del 8. Dice: de aquella vez, cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres, ¿cuántas canastas llenaron entonces con lo que sobró? Los discípulos respondieron: 12 canastas. Jesús respondió, le preguntó: y cuando repartí 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenaron? 7, contestaron los discípulos. Jesús le dijo entonces: y todavía no entienden. Había una situación de que había hambre. ¿Y qué vamos a hacer, Señor, con esta gente que tiene hambre? El Señor ya va, ¿usted no se acuerdan? Que hubo una vez que había una gente y se repartió la comida, se multiplicó y sobraron 12 canastas. Ah, sí, lo recordamos, Señor. Y después ustedes no se acuerdan que había una persona con 7 panes y también lo multiplicamos y se le repartió comida a más de 4,000 y sobraron 7 canastas. Ah, sí, Señor. Sí lo recordamos. Y le dice: y todavía recordando eso no lo entienden. Ahí terminó. O sea, y discuten porque no hay comida. Esto se parece a lo que nosotros vivimos hoy. Nosotros tenemos un calendario que tiene 12 meses, ¿verdad que sí? ¿Y tenemos cuántos días de la semana? 7 días. ¿Será que Dios no puede alimentarnos los 7 días de la semana por 12 meses? ¿Cuántos agarraron eso? Eso es lo que el Señor le dice. Y todavía no entienden que sobraron 12 canastas, una para cada mes, y sobraron 7 canastas en la segunda multiplicación, una para cada día. Los 12 meses del año, los 7 días de la semana, voy a estar con ustedes, porque yo soy el Dios. Yo creo que aquí junto el Señor decía: yo quisiera que ustedes entendieran esto. Yo quisiera que la iglesia entendiera esto de verdad. Y dejáramos de estar sufriendo por cosas que son innecesarias. A veces sufrimos hasta por gente que no nos quiere. Andamos enganchados, que la gente no me quiere, que mi suegra me odia, que mi suegro, que mi papá no me quiso, que mi mamá. Mire, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El Señor dijo: aunque padre y madre te dejaren, con todo y eso yo te recogeré.
No andamos enganchados todavía en traumas, en que me pegaron cuando yo era pequeño, en que no me quisieron, en que no me prefirieron a mí. El Señor te escogió a ti. El Señor te eligió a ti para Él mostrar su gracia a través de ti, para Él mostrar su gloria a través de tu vida, para enseñarte lo que significa verdaderamente tener a un Dios bueno, a un Dios Padre, a un Dios poderoso, a un Dios que tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros. Dice que no cae una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Mire, todas las cosas que hemos vivido dentro de la voluntad de Dios han sido para enseñarnos. Aceptar su voluntad, aunque a veces no la entendamos, no quiere decir que la vamos a entender después. Pero cuando la aceptamos, vamos a amar más al Señor, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y Él sabe que es lo mejor para nosotros. A veces nos apegamos tanto a cosas o a gente que Dios mismo viene y nos las quita. Y no por odio, sino por amor que siente por nosotros. Porque todo lo que le quita el lugar, la vista a usted de Dios, Dios no le agrada. No le agrada para nada. Cuando yo dejé de poner la mirada en mi marido, si él aceptaba o no aceptaba a Dios, un día me acuerdo que yo estaba en un encuentro, me invitaron al encuentro como servidora. Y el pastor me dice: hermanita Mabel, vamos a un encuentro como servidora. Y en la mente mía, me voy a ir el fin de semana, mi esposo está el fin de semana libre. ¿Se imagina lo que ese hombre va a hacer el fin de semana? Solo, sin nadie que rendirle cuenta. Inmediatamente vino la palabra: ¿tú, Dios, es tu esposo o soy yo? Y me acuerdo que ese fin de semana él se fue al encuentro. Yo no sé cómo lo hizo Dios, pero Dios lo hizo. Yo recuerdo que yo estaba en el encuentro, yo estaba en la cocina. Yo siempre lo digo, yo no soy cocinera. Y los que me aman saben que yo cuando cocino lo hago es por amor. Y recuerdo que estoy en la cocina y estoy ahí pelando unas papas y de repente escucho la voz. La voz de mi esposo para mí es inconfundible. A veces la confundo con la de Manuel, porque ellos tienen un timbre muy parecido. Y recuerdo que yo escuché esa voz, el corazón, el humano, Mabel la humana, porque Mabel es humana. Y yo dije, la voz de mi esposo. Y yo, ¿seré yo que me estoy imaginando esto? Cuando de repente el pastor lo saluda. El pastor, siempre que mi esposo iba, lo quería pasar al frente a que aceptara a Cristo. Y mi esposo se ponía bravo. Decía: a mí me fastidian esos evangélicos que todo el tiempo quieren meterlo a uno para el frente. Dejen que uno tome su decisión. Ya yo soy católico, me decía mi esposo. Bravo, ¿no? A veces decía: yo voy a ir por ti, a mí no me gusta ir para esa iglesia. Todo el tiempo pasa el frente y pasa el frente. Los hermanitos. Y yo recuerdo que cuando yo escucho la voz de él y el pastor lo saluda con cariño, cuando yo veo a mi esposo, a mí me dio una alegría. Pero ya no era porque me iba a engañar, ya no me iba a engañar el fin de semana. Era porque yo sabía que Dios lo había llevado a ese lugar. Ese día del mes de septiembre, un 13 de septiembre, mi esposo hizo la confesión de fe. Y desde ese día hasta hoy del 2003 le sirve al Señor. Gloria al Señor. Pero tuve que quitar la mirada del hombre para ponérsela al Señor. Hay gente que dice: ay, que mi familia no quiere. Vamos a tener oposición dentro de nuestro seno familiar. Ahí va a estar la espada. Ahí se va a levantar la espada. A veces nosotros queremos orar y como que ese día están más endemoniados que nunca en la casa. ¿Sí o no? ¿En mi casa pasa o nada más en la mía que pasa esto? ¿Ah? Hay días que yo quiero orar y Dios mío, alrededor de mi casa eso es una locura. Hay días que yo quiero grabar un audio para mandarlo a la iglesia y los gallos cantan más que nunca. Hay un día que yo quiero hacer un video afuera y los motorizados parece que ese día los soltaron la chalana y salieron todos de un solo golpe. Pero ahí es donde nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en el Creador y saber que Él es nuestro Dios. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se estremezcan los montes a la mar y aunque la tierra tiemble, tenemos que adorar. La tierra está temblando, ¿sabe usted eso? Hace 2 días hubo un terremoto
México, Guatemala, Centroamérica, tocó algunos lugares. En China hubo un deslave de tierra completo y tapó no sé cuántos edificios y no sé cuántos miles de personas están desaparecidas. La tierra está temblando. La tierra está obedeciendo a la voz de su creador. La tierra está tomando también su respiro. Pero usted y yo, nuestra vida está en el Señor. Esa es nuestra vida. Aunque hayan terremotos en nuestra mente, aunque a veces nosotros entremos en duda y digamos no vamos a poder avanzar, sepa y entienda que Moisés tuvo miedo, pero Dios tuvo que revelársele a él como el gran yo soy. Y después Moisés dejó de hablar del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y dijo: Él es mi Dios, Él es mi Señor. Si Dios no va conmigo, yo no voy. Si el Señor no va delante de mí, no me lleves. Eso es la postura de un adorador. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor, porque el Señor hoy nos habló. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Los 12 meses del año, los 7 días de la semana, nosotros tenemos tu provisión. No he visto justo desamparado, dice la Biblia, ni su descendencia que mendigue pan. No hay. Hay gente que no durmió anoche porque tenía que pagar el alquiler hoy. Vean, eres humano, sí, pero mientras más fijes tu mirada en lo de acá, menos vas a descansar. Hay gente que no durmió buscando contar ovejitas y no sé a qué número llegó y no se durmió. Él es nuestra paz. ¿Sabía usted que una persona que no descansa, su mente está más débil? Y por eso es que el enemigo ataca una mente débil. Pero cuando usted le dice al Señor: Señor, tú eres mi descanso, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Sé que esta tribulación es leve y es momentánea. Sé que estas tribulaciones me están capacitando en la paciencia. Y la paciencia va a producir en mi vida, ¿qué? Esperanza. Sé que todas las cosas van a tener que pasar. Aprenda esto: cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Qué salió de la boca del Señor para tu vida? ¿Qué cree usted que salió de la boca de su papá? ¿Ah? Mire, yo estoy segura, mi hermana, que el Señor cuando te ve a ti, Él dice: ahí está mi muchacha, que tiene tiempo sirviéndome y tiene sus caídas y sus altas, pero ella no se va a cansar de adorarme a mí. Eso lo hace el Señor. ¿Usted cree que el Señor no, ahí están, fallaron otra vez, los voy a destruir? No, Él no hace eso. El Señor más bien dice que aunque nosotros caigamos, el Señor nos sostiene en su mano derecha. Vean, no nos ve caídos. Dejemos de nosotros mismos autodañarnos, autoflagelarnos. Dios nos ve levantados cada día. ¿Ah? Aunque andamos arrastrados. Mire, yo confieso, hay días que yo tengo que decirle al Señor: Señor, ¿qué más tengo que hacer? Y no que tengo que hacer para agradarte a ti, no. ¿Qué más tengo que hacer para dejar de hacer esto? Porque a veces bajamos la mirada, pero mantengamos la mirada en Cristo, el consumador de la fe. Y la bajamos por cosas como esas, porque la familia, porque los pastores, porque el hijo, porque el hermano, porque el diagnóstico, porque esto. Por eso es que la bajamos. Pero esas cosas son necesarias para mantener la mirada siempre fija en el Señor. Porque si nosotros no tenemos problemas, ¿a quién buscaríamos? ¿Ah? Si no hubiese sido de verdad por una enfermedad, ¿hubiese buscado a Dios? Si no hubiese sido por el dolor. Hay quienes sirven al Señor porque la familia les entregó esa religión, pero no tienen una relación con Dios. Y eso es lamentable. Hay gente que dice: yo soy cristiano desde mi nacimiento. Ajá, ¿y qué ha pasado? A ver, con Cristo dentro de ti, desde que te lo dejaron tus padres como herencia. ¿Qué ha sucedido en tu vida?
Porque eso tiene que mostrarse cuando tus hijos crezcan. O sea, van a la universidad. ¿Cuál es la conducta de ellos en la universidad? Es la misma que mostraron al lado tuyo. Eso es importante. Porque entonces era el Dios de sus padres, no era el Dios de ellos. Nuestros hijos tienen que conocer al Dios de ellos en su vida. Que ellos se den esa oportunidad también. Permítale a su hijo dudar. Yo al principio no le permití a mi hija dudar, pero hoy yo les permito dudar también. Porque dudar no es traición. Dudar es pensar. Llega un momento que usted duda y usted piensa: ya va, me están diciendo a mí que eso de Dios, eso es mentira, que la Biblia la escribieron los hombres. Dude y busque en la Biblia el fundamento, a ver si la Biblia realmente se contradice o no. Y usted se va a encontrar que ya no se contradice para nada. Desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra tiene. Y lo más tremendo es que no fueron escritas, o sea, no está organizada cronológicamente. Hay libros que son más antiguos y están en los libros más recientes. Una cosa impresionante. Pero como es el mismo Dios, siempre se va a mantener a su palabra fiel. Porque el compromiso que Dios tiene es con su palabra. Y Dios la va a cumplir. En usted y en mí la va a cumplir si creemos. Porque para el que cree, todo es posible.